¿Alguna vez has negado a Jesús sin darte cuenta? Negar a Jesús no siempre es decir no creo. Ahora vamos a ver lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 34. Y su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Para entender este versículo, vámonos al Jerusalén del siglo I, en días de la Pascua o Pesaj en hebreo. La ciudad está colmada de peregrinos y de muchos visitantes de ciudades aledañas. El templo de Jerusalén funciona a todo lo que da. En las inmediaciones del templo no se permitían gallos ni ningún tipo de ave de corral, porque estos podían producir impurezas. En hebreo se le conoce como tumá, algo que era sumamente incompatible con el servicio sagrado. Entonces, la pregunta inevitable que fue: ¿qué fue lo que realmente sonó esa noche? El canto del gallo no era en sí un ave de corral. En el mundo judío de la época, la noche se dividía en guardias, llamadas mishmarot, o vigilias en castellano. La primera vigilia iniciaba aproximadamente a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. La segunda vigilia iniciaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12 de la medianoche. La tercera vigilia iniciaba a las 12 de la medianoche y finalizaba a las 3 de la mañana. Esto lo podemos constatar allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 35. La cuarta y última vigilia iniciaba a las 3 de la mañana y finalizaba a las 6 de la mañana. De igual forma la podemos constatar en lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 25. El final de una de esas guardias, la tercera exactamente, justo antes del amanecer, se anunciaba con un toque de trompeta o shofar. Los romanos le llamaban a ese toque horario gallixinium en latín, y en español sería el canto del gallo. No por un animal, sino porque marcaba el mismo horario en que suele cantar un ave de corral. En excavaciones modernas en Jerusalén se halló una piedra caída desde lo alto del último templo, con una inscripción en hebreo que decía Leveit Hatekia, que en castellano significa al lugar del toque de trompeta. Esta piedra estaba ubicada en la esquina suroeste del templo, el punto más alto, por cierto, con vista directa a toda la ciudad de Jerusalén. Y desde ahí un sacerdote tocaba la trompeta para anunciar el inicio y el final del Shabbat. Esto era un sonido oficial, público y audible para toda la ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús dijo: antes que el gallo cante, Pedro no imaginó un corral. Entendió perfectamente que hablaba del toque del templo. El instante exacto en que la noche llegaba a su fin. Y en ese preciso momento, Pedro recuerda las palabras de su maestro. Comprende lo que hizo y su corazón se quiebra. Por eso el texto dice que lloró amargamente. No solo fue culpa, fue un despertar espiritual. Cuando suena el shofar aquella noche, ese sonido no sonó para condenar, sonó para despertar. El toque del templo no fue el final de Pedro, fue el comienzo de su verdadera restauración. Porque Jesús no miró a Pedro con acusación o con desdén, lo miró con verdad. Y la verdad duele pero sana. Pedro lo negó con su boca, pero su corazón aún le pertenecía a Jesús. Por eso lloró, porque entendió y despertó. Hoy en día, ese mismo sonido sigue resonando. La trompeta o shofar sigue sonando en nuestras decisiones, en nuestras palabras y en la forma en que vivimos la fe. No siempre negamos a Jesús con palabras. A veces lo negamos cuando callamos por miedo al que dirán,
cuando callamos o hablamos más o hablamos de los demás, cuando reemplazamos a Jesús por lo material o dinero, cuando decimos Señor, pero caminamos lejos de su voluntad, y aún así Él sigue mirando con misericordia. Hoy Jesús no te acusa, te mira como miró a Pedro, y esa mirada no condena, sino que restaura. No lo sigamos negando más con nuestro silencio. No lo cambiemos por aplausos. No apaguemos nuestra fe para poder encajar en la oscuridad. Porque el mismo Jesús que fue negado por mí y por ti, murió por cada uno de nosotros y sigue llamando a nuestros corazones y nos sigue llamando por nuestros nombres. Y que Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.